Soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta mi explicación. Bueno, hoy es día martes 6 de junio del 2023. Estamos en la novena semana del tiempo ordinario. Tenemos la lectura de Tobías capítulo 2 del 9 al 14. Seguimos con la historia, una parte de la historia de Tobías. Bueno, en aquella noche, después de enterrar el cadáver, me bañé, salí al patio de mi casa y me quedé dormido junto a la pared, con la cara descubierta, pues hacía calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos pájaros. Su estiércol caliente me cayó en los ojos y se me formaron unas manchas blancas. Consulté a los médicos para que me curaran, pero mientras más ungüentos me aplicaban, las manchas se extendían más sobre mis ojos, hasta que me quedé completamente ciego. Estuve privado de la vista durante 4 años, y todos mis hermanos estaban afligidos. Ajicacar se hizo cargo de mí durante 2 años, hasta que se fue a Elimaida. Entonces mi esposa Ana se puso a hacer sobre pedido tejidos de lana, que luego entregaba a sus dueños y ellos le pagaban. Un día, el 7 del mes 12, al terminar ella un trabajo, lo entregó a los dueños, quienes además de darle su paga integral le regalaron un cabrito. Al llegar a mi casa el cabrito comenzó a balar y yo, al oírlo, llamé a Ana y le pregunté ¿de dónde salió ese cabrito? ¿No será robado? Devuélveselo a sus dueños porque nosotros no podemos comer nada robado. Entonces ella me respondió es un regalo que me hicieron además de mi paga, pero yo no le creí y le dije que lo devolviera a sus dueños y me enojé con ella por ese motivo. Entonces ella me replicó ¿de qué te han servido tus limosnas? ¿De qué te han servido tus buenas obras? Dímelo tú, que todo lo sabes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Marcos 12, del 13 al 17. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagar el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando la hipocresía, les dijo, ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que ya la vea. Se la trajeron y él les preguntó, ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, del César. Entonces le respondió Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, miren, la primera lectura nos está relatando Tobías lo que le ocurrió y por qué se quedó ciego y que pues los médicos en realidad no lo podían curar porque ya posteriormente lo iba a curar Dios. Pero bueno, esa es una historia que aquí no viene, ya la pueden ustedes leer con más calma. Nos dice que estuvo privado de la vista 4 años, el número 4 significa preparación. Y nos menciona que pues era una situación difícil porque su esposa Ana se tuvo que poner a trabajar tejidos de lana. Y le regalaron en una ocasión un cabrito en el cual él pues lo oyó balar y dijo pues, hay que devolver ese cabrito, a lo mejor es robado. Ella le dijo muy claramente, ¿de qué te han servido tus limonas y de qué te han servido tus buenas obras? Sí, si no estás entendiendo y creyendo. Fíjense que cuando nosotros nos falta uno de nuestros sentidos, pues empezamos a tener problemas psicológicos, tenemos problemas de trauma, cuando perdemos la vista, cuando perdemos el oído, cuando perdemos el habla, sí, cuando perdemos una de nuestras extremidades que no podemos caminar o nuestros brazos. Y pues es quizá muy normal cuando es la gente grande y de avanzada edad, pero a veces nos pasa eso cuando estamos jóvenes. Y esto nos hace cambiar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro amor. Y aquí lo importante es que nosotros permanezcamos a pesar de cerca de nuestro Padre Dios. Es difícil, hermanos, no es fácil. Yo lo sé, porque yo he escuchado a algunos enfermos que tienen, pues no sé, ahorita déjenme pensar, aproximadamente 40 años de enfermedad. Tienen una enfermedad incurable, y llega el momento en que empiezan a decir que Dios no existe, que Dios los ha abandonado, que reniegan de Dios y que no quieren saber nada de Dios. Y gente que en un principio pues son religiosos o creyentes o aman a Dios.
Entonces, pues, hermanos, es algo difícil, no es algo fácil. Aquí, pues, estaba viviendo Tobías. Ya después vemos que Dios le ayuda a que recobre la vista, ¿no? Eso lo pueden ustedes leer ahí. Aquí lo importante es que nosotros estemos en confianza con Dios, que tengamos fe en Dios, que sigamos sus leyes, que sigamos sus mandamientos, que llevemos a cabo hoy en día, como se los he estado diciendo, vivimos la época del Espíritu Santo y tenemos dones del Espíritu Santo. El Señor nos mandó el Espíritu Santo a nosotros, a toda la humanidad, 50 días después de su resurrección. Hay mucha gente que quisiera una explicación inédita, una explicación perfecta con respecto a las tres divinas personas en las que nuestro Padre de Dios se nos ha revelado. Dios se nos reveló diciendo que Él es nuestro creador y después nos menciona que manda a su Hijo. Así lo dice en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo dicen los profetas de una manera profética. Pero hay gente que esto no lo entiende, hay gente que esto no lo comprende. Lo quisieran asimilar de una manera muy clara, muy concisa, ¿no? Y pues no, o sea, desafortunadamente no lo van a comprender cuando pasa por su mente una barrera de necedad o una barrera de ignorancia o una barrera de supuesta inteligencia, ¿no? En lo que están leyendo en las Sagradas Escrituras. Y hoy en día tenemos al Espíritu Santo y tenemos dones del Espíritu Santo. Como les digo, son las tres divinas personas en las que se nos ha revelado Dios. Y muchos dicen, es que Jesucristo no es Dios. No, pues cuando estuvo aquí, pues no era Dios. Era el Hijo de Dios, muy claramente lo dijo. Hacía oración, le pedía al Padre, le daba gracias a Dios Padre. Todo eso lo hizo para enseñarnos a nosotros cómo debe ser nuestro comportamiento y cómo lo tenemos que hacer. Pero antes de que Él llegara aquí era Dios, es Dios mismo. Hagan de cuenta que se desprendieron unas partes del cuerpo, si así lo podemos decir, de Dios para venir a formarse aquí como un ser humano. O sea, no, es algo difícil de poder entender. Nadie va a poder explicar las tres divinas personas que nosotros le decimos la Trinidad. Hay gente que dice, eso no existe. Bueno, pues no importa. No, lo importante es que tú conozcas, ames y sirvas a Dios, ¿no? Y si quieres tú transmitir ese mensaje de que no existe la Trinidad a otras personas con tus argumentos, pues estás equivocado, porque en realidad lo que debes de hacer es decir a las demás personas que conozcan, amen y sirvan a Dios. Y no meterte en esos diagnósticos, ¿no? Porque es como querer estar diciendo que tú tienes la razón. Y bueno, yo por eso aquí les trato de ir explicando la palabra de Dios conforme a las escrituras, a lo que viene diciendo aquí, ¿sí? Y aquí vemos que Tobías, pues, que se queda ciego, ¿no? Por una situación, de que pues no se dio cuenta y le cayó excremento de pajarracos en sus ojos, ¿no? Y la medicina de aquel entonces, pues no es la medicina de hoy, ¿no? Yo creo que si el Señor se hubiera levantado, Tobías se hubiera ido a lavar, ¿verdad? Con agua y jabón, ¿verdad? Y hubiera ido con un oftalmólogo, le hubiera mandado algunos medicamentos para curarle alguna infección, una conjuntivitis, ¿sí? Pero aquí nos dice que quedó ciego durante 4 años. El número 4 significa preparación. Todo esto es precisamente para darnos un mensaje a nosotros. No es tanto la historia de Tobías, de lo que le ocurrió, sino es un mensaje de que nosotros debemos de estar siempre esperando la ayuda de nuestro Padre Dios. El quedarte ciego, ¿sí?, te conlleva a que tengas otras situaciones en la vida, y aún así debemos de tener fe y amor a Dios. Y bueno, pues se lo dice su esposa Ana, ¿va? ¿De qué te ha servido tantas tus limosnas que das? Tu ayuda que das. ¿De qué te ha servido tus buenas obras que has hecho? O sea, ¿las haces por amor a Dios? ¿O las haces por costumbre o porque le tienes miedo a Dios? Pues si le tienes miedo a Dios o lo haces por costumbre, pues estás mal, ¿no? Yo creo que hay que hacerlo porque es nuestro trabajo y tener fe en Dios. Y si estamos ya con una deficiencia, bueno, pues hay que seguirle, ¿no? Hasta cuando Dios diga que nos tenemos que ir de aquí, y nos vamos de aquí y nos vamos a llegar con Él, ¿no? Y yo le diría, como todos los pastores o todos los presbíteros que muchas veces evangelizan, diciéndonos que pues lo importante es conocer, amar y servir a Dios. ¿Qué dice el Evangelio? Vamos a ver cómo los fariseos, los escribas, los sacerdotes, le ponen una trampa, el mismo Jesucristo lo dice, ¿sí?, a nuestro Señor, como diciéndole qué es lo que tenemos que hacer en la vida.
Miren, dice, en aquel tiempo los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercan a él y le dicen, primero lo ensalzan a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primero le dicen, oye, es que tú eres sincero, no te importa lo que diga la gente, siempre tratas de pues, ayudar a los hombres, ¿no? No los haces a un lado, enseñas con toda verdad el camino de Dios, ¿no? O sea, primero lo ensalzan, ¿no? Sí, era su plan, ¿no? Y ya después le avientan el veneno, ¿no? Dice, ¿está permitido pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? ¿Ah? Hermanos, pues muy claramente aquí Jesucristo les dice, o sea, son hipócritas ustedes. ¿Sí? ¿Por qué me ponen una trampa? ¿De quién es esa moneda? ¿Quién la hizo? Los hombres. ¿Sí? ¿Qué cara tienen ahí? Pues la del César, ¿no? Y les dice muy claramente, pues es cosa del mundo, al mundo hay que darle lo mundano, lo terrenal, lo material. Y a Dios lo de Dios. ¿Y qué es lo de Dios? Dirían ustedes, pues ¿cuál es la moneda de Dios? ¿Cuál es el rostro de Dios si no sabemos el rostro del Señor? ¿Se dan cuenta que podríamos llegar a esos términos? Pues muy sencillamente nos está hablando de que a Dios lo de Dios y al mundo lo del mundo. Vivimos en una forma mundana y terrenal y corporal. Tenemos 5 sentidos o sexto sentido tenemos, ¿no? Bueno, pero tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Dice el Nuevo Testamento. Si tú no crees en el Nuevo Testamento, bueno, pues entonces estás acabado. No eres seguidor de Cristo y entonces no entiendes eso. Sí. Y acuérdate que muchas veces leemos las cartas de San Pablo o leemos la carta de los Hebreos, que no sabemos quién escribió. Leemos las cartas de Pedro, que son 2, las 3 cartas de Juan. ¿Sí? Y bueno, pues nos damos cuenta de que aportan ellos su forma de cómo escribir. Y podemos caer en errores al leer alguna frase que ellos dicen y pensamos que es palabra de Dios, ¿no? Es palabra de ellos, de cómo nos están informando algún suceso. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros caemos en el error de creer en su totalidad lo que dice ahí de una forma literal. Recuerden que la Sagrada Escritura no es fácil de leerla, hay que estudiarla. Si tú la lees y la quieres confrontar con diferentes citas bíblicas para ver qué es lo que corresponde, pues nada más estás de una forma literal. Hay que estudiar, hay que ver el formato, la persona que está escribiendo y por qué lo está escribiendo, quién era. No es lo mismo lo que escribió Pablo que lo que escribió Pedro. Pedro conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y yo les he dicho que Pablo, de alguna manera, pues nos damos cuenta de que él predica de una manera judaica, porque era judío, no conoció a Jesucristo, no estuvo 3 años escuchando la doctrina de Cristo, por lo tanto, pues lo poco que habría aprendido de Jesucristo era lo que él había escuchado de Pedro, ¿sí? De los apóstoles, ¿sí? Y de algunos mensajes de algunos cristianos, ¿no? ¿Sí? Y lo principal, como yo les he dicho, él cuenta la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La resurrección al tercer día, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que eso estuvo apareciendo 40 días y 40 noches a los discípulos, diciéndoles que bautizaran, ¿sí? Que llevaran la palabra de salvación a los demás, arrepintiéndose, incorporándose otra vez con nuestro Padre Dios, ¿sí? Y nos habla de la ascensión y nos habla de la venida del Espíritu Santo. Pablo habla de todo eso, pero Pedro no, o sea, Pedro no nada más habla de eso, Pedro habla pasajes, ¿sí? Como lo vemos con Mateo, pasajes en los que vivieron con Jesucristo, y eso Pablo no lo enseña. Entonces les digo, es muy diferente, ¿sí? Vemos las equivocaciones que tuvo Pablo, las equivocaciones que tuvo Pedro, las equivocaciones que tuvo Juan. Ellos mismos nos lo cuentan en su evangelio de Juan, en sus cartas, ¿sí? Pedro nos lo menciona en sus 2 cartas que escribió, Pablo lo menciona en las 13 cartas que él escribió. Él mismo escribe su formato y nos damos cuenta que tenía unas equivocaciones. Entonces, todo esto les estoy aclarando, hermanos, para que sepan que una cosa es vivir de una manera corporal, de una manera mundana, material, porque vivimos en un planeta así Dios nos lo dio. Recuerda que el Señor nos dijo, te dejo la ley para tu servicio, no para tu condenación. Ahí está la ley, te va a servir, úsala para tu servicio y de esa manera vas a ser feliz y estás cumpliendo. Jesucristo viene,
¿sí? Y les dice, les doy un mandamiento nuevo, ¿va? Muchos han de haber dicho, ¿otro? Si ya tenemos un montón. Más de 600 leyes hay en las Sagradas Escrituras desde el Antiguo Testamento, ¿eh? Sí. Muchos pudieron, ¡ay, otro mandamiento! O sea, ¿qué no te basta con los que ya tenemos? No, hermano, no. Jesús le dijo, en este mandamiento se encierran todas las leyes de los profetas, ¿sí? Y se cumple todas las escrituras. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios y a tu prójimo. ¿Cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Si no estudias la palabra de Dios. Lo malo es que muchos estudian la palabra de Dios y la malinterpretan, ¿sí? Y empiezan a decir, ay, es que cómo es que Dios permite. Primero les dice, no matarás. Y después les dice, vayan y maten a todos los de ese pueblo. A ver, ¿se dan cuenta cómo caeríamos en una contradicción? Pues no es así, hermanos. Nuestro Padre Dios dijo, no matarás. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No dijo, maten discípulos, apóstoles. Órale, vamos a acabar con los malos. No, no, pues no era un Che Guevara, no era un Fidel Castro, ¿sí? Un revolucionario, no era un Pancho Villa. Digo, para no estar mencionando los de otro país, ¿no? Porque a lo mejor ahorita me salen los cubanos, ¿no? Oye, hermano, ¿por qué estás hablando de nosotros? Pues también tú tienes revolucionarios, ahí está el Pancho Villa, ahí está Zapata. Sí, no, porque se puede enojar conmigo, ¿verdad? Sí, porque yo soy mexicano, estamos en México, ¿verdad? Pues no, nuestro Señor Jesucristo no. Acuérdense que una ocasión cuando iban a Jerusalén, Santiago el Mayor, o sea, el que le decían Jacobo, y Santiago el Mayor y Juan, los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, Jesús les dijo, vayan al pueblo de Samaria y díganles que nos den permiso de entrar para pernoctar ahí, pasar esta noche y ya después mañana llegamos a Jerusalén. Acuérdense que antes no había Uber, no andaban en caballo, en dromedario, en camellos, en elefantes, andaban caminando, ¿sí? Bueno, pues regresaron estos dos discípulos y le dijeron al maestro, maestro, ¿qué crees? ¿Qué crees? Dijeron que en el pastel, que nosotros íbamos a Jerusalén, somos judíos y que no nos dejaban entrar a Samaria a pernoctar esta noche. Y se enojaron los dos discípulos. ¿Quieres que bajemos fuego del cielo y los destruyamos? Y Jesús les dijo, tranquilos, ¿qué les pasa? Si yo no vine a matar gente, sino a darle vida, ¿sí? A los que están ciegos, o sea, de Dios. A los que están hambrientos, o sea, de Dios, no de cosas mundanas, ¿sí? A revestirlos de blanco a los que están en la oscuridad, a darles la luz a los que están en las tinieblas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo muy claramente menciona que Él vino a eso, ¿sí? A darnos la oportunidad y nos regaló, cuando Él se muere, el Espíritu Santo, que es el que tenemos hoy en día, ¿sí? Y bueno, esto nos hace ver pues que hay una forma espiritual de vivir conociendo, amando y sirviendo a Dios. Como les digo, no es fácil leer la Sagrada Escritura, sí, pero hay que estudiarla para entenderla. Fíjense lo que les digo. A ver, la van a leer, la van a estudiar, ¿sí? Porque leen, digamos, el Evangelio de Mateo y dicen, a ver, ¿quién era Mateo? Y tienen que ver quién era Mateo. Investiguen todo lo de Mateo. Posiblemente hasta pariente de Jesús. Posiblemente. Recaudar de impuestos, lo que hoy es un contador público. Sí, compatriota de Jesús y de muchos. Y todos los discípulos eran de Galilea, excepto Judas Iscariote, que era de Judea. Tienen que estudiar todo eso, hermanos. Y que Mateo no era su nombre verdadero era Leví. O sea, todo eso, hermanos. En serio. ¿Y cuándo escribió el Evangelio de Mateo? ¿En qué año? Después del Evangelio de Marcos. Marcos lo escribió en los 60, casi en los 70, Mateo. Todo eso. ¿Por qué les digo esto? Pues para que se puedan ustedes adentrar al conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense, nada más estoy hablando de Mateo, ¿eh? Y así lo tienen que hacer con todos los libros de la Sagrada Escritura. Son 73. No, si no es fácil. O sea, leen ustedes, estudian el libro que están leyendo o el evangelio que están leyendo, lo entienden y entonces lo empiezan a confrontar con los otros evangelios. ¿Por qué Mateo dice esto y el evangelio de Juan no lo menciona? Porque los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos, o sea, se parecen mucho, pero el de Juan no se parece,
¿sí? Lo escribió de una manera distinta. Entonces, Mateo puede hablar de una cosa y Juan no la menciona. Y Juan menciona una cosa que Mateo no menciona. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan, porque entonces hay que leer, hay que estudiar, hay que entenderlo, porque hay muchas cosas que hay que entender, por ejemplo, como acabamos de mencionar, el número 4. ¿Cuántos años estuvo Tobías ciego? 4 años. El número 4 en toda la Biblia, o seguida de ceros, significa preparación. El número 7, o seguido de ceros, significa plenitud. ¿Cuántos años supuestamente estuvieron supuestamente de esclavos los hebreos en Egipto? 400 años, es un 4 con ceros. Por eso les digo, es un 4 con... Necesitaban esa preparación los hebreos. El número 3 significa poder, ¿sí? El número 2 significa que Dios está con nosotros. El número 1 significa es el Todopoderoso, el número 1, Dios. El número 5 significa el trabajo del hombre. El número 6 significa la imperfección. La imperfección, no lo imperfecto. Porque Dios nos hizo perfectos y caímos en la imperfección por causa del maligno, ¿sí? Del dueño de la mentira, del príncipe de la mentira, ¿sí? Bueno. Y así consecutivamente tenés que conocer que cielo es donde habita Dios, no son las nubes. Todo eso lo tienes que estudiar y entender para que cuando empiezas a leerlo, por eso dice esto, por eso dice esto otro. Tenemos que ir todo eso tomándolo en cuenta, ¿sí? Y el color blanco significa pureza, el color oscuro o la oscuridad significa las tinieblas, significa el pecado, ¿sí? Todo eso tenemos que irlo comprendiendo. Hay muchos simbolismos, ¿sí? Vienen las bienaventuranzas, ¿sí? 8 bienaventuranzas, ¿sí? Entonces, 50 es el número 5, seguido de ceros, o un cero nada más, 50, que es la venida del Espíritu Santo. ¿A quién? Al hombre, después de su trabajo, que es el número 5, es el trabajo del hombre, le invita a que trabajes con el Espíritu Santo, con los dones del Espíritu, con tus capacidades, ¿sí? Con tus virtudes, con tus estabilidades, al bien de los demás, hermano. Entonces, nos habíamos quedado que ya lo leímos, fíjense, nada más el de Mateo, ¿no? Hay gente que nos dice, yo ya leí la Biblia, muy bien. ¿Ya la estudiaste? Ya la estudié, qué bueno. ¿Ya la entendiste? Perfectamente. Pero no creo en la Santísima Trinidad. Uy, no, pues ya te equivocaste, hermano. No. Ahí tienes un touch. Ya bajó tu calificación de 10 a 6. Sí, no, pues todo está ahí. Bueno, pero vamos a pensar que leíste la Biblia, la estudiaste, la entendiste. Ahora la tienes que interpretar porque tiene mensajes. ¿Se acuerdan del Evangelio de ayer? Sí, que vimos de la parábola de la higuera que se la dice a los fariseos y a los escribas. Se las dijo a ellos, de que un señor compra una viña y hace una torre y pone a los viñadores a trabajar y después de un tiempo manda a uno de sus criados para los frutos y después lo matan y manda a otros y lo matan y manda a muchos y lo matan y después manda a su hijo y lo matan. Pues está refiriéndose a lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso es interpretar, ¿sí? Hay que saber interpretar, pero ya te estás metiendo en el estudio profundo de la palabra de Dios y eso se le dice teología, ¿sí? Ya después que interpretas, fíjate, leíste, estudiaste, entendiste, interpretaste, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que todavía te falta algo. Tienes que llevarlo a cabo con el prójimo, todo lo que aprendiste. Hermano, esto es difícil y nada más estoy hablando de un libro, son 73. Ahora dirán otros, no, nada más son 66, porque 7 del Antiguo Testamento yo no les creo porque están escritos en otro idioma. Por ejemplo, este libro de Tobías que acabas tú de leer, pues sí, sí. Muchos no tienen esos 7 libros. Acuérdense que hay 7 libros que son los 2 libros de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro de Baruch, el libro de Judith y este libro de Tobías. Y aquí nos está mencionando algo importante de este señor Tobías, pues que le tenía
fe en Dios, hacía limosnas y obras buenas, pero cuando le faltaba la vista, como que ya estaba empezando a cambiar su carácter, ¿va? Su carácter, su personalidad. Y por eso su mujer le dice, a ver, pues no que estabas muy firme, ¿eh? Bueno, ustedes la pueden acabar de leer esa historia, ahí la tenemos en el libro de Tobías, los invito a que la acaben de leer, está bonita, ¿no? Está bonita, está bonita, bueno, a lo mejor usted está re fea, bueno, cada quien tiene su forma de pensar. Acuérdense que yo los invito a que escuchen mi explicación, pero yo no tengo la última palabra, hermanos. Pero encomiéndense al Espíritu Santo. Espero que no sean de esos que dicen, yo no creo que el Espíritu Santo exista. Dice la Sagrada Escritura, podrás hablar mal de Dios Padre, podrás hablar mal de Jesucristo, no creer en Jesucristo, como nuestros hermanos mayores los judíos, ¿no? Que dicen que Jesucristo era un profetilla ahí de quinta, ¿no? Sí, descendiente de David, pues pero pues, como han tenido tantos profetas que uno más del montón, así lo vieron a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Dios, podrás, te digo, no querer a Dios, no creer en Dios, hablar mal de Jesucristo, no creer en Jesucristo. Pero es maldición aquel que hable mal en contra del Espíritu Santo. Entonces, ahí sí, te carga el payaso, hermanos. Así de sencillo, así te lo digo así, enormemente, ¿no? Sinceramente, pero como te digo, si tú crees en esto, pídele al Espíritu Santo para que te indique qué es lo que debes de entender en estas lecturas y qué es lo que tienes tú que hacer. Entonces muy claramente le dice al César lo del César, el mundo a lo del mundo, ¿sí? Y a Dios lo de Dios. Entonces vivimos en dos situaciones. Tienes que vivir de una forma espiritual y también de una forma material. Pues Dios nos regaló la vida, nos regaló este cuerpo humano. Dice que lo puedes usar 120 años. ¿Cuántos años llevas? Está bien, qué bueno. ¿Lo has cuidado? Ah, qué bueno. Porque hay que cuidarlo. Pues no nada más esa. Ya que te lo dieron, rompiste la garantía y ya ahí me la voy llevando, ¿no? Pues no, hermano, tienes que cuidarlo. Es como un coche. ¿No lo cuidas? Ah, ¿no lo cuidas? Se te descompone y compras otro. Pues sí, aquí no, ¿eh? Aquí se descompone en este cuerpo humano, máquina biológica que Dios te dio. Y si se acaba, se acabó antes de los 120 años. ¿Sí? Aunque hay gente que nos ha dicho que ha vivido más de 120 años, fíjense. No, pues es que le ha de haber dado una buena alimentación a la máquina biológica que Dios nos dio. O sea, estamos hablando de un promedio, ¿sí? Para que me entiendas. Bueno, hermanos, espero que esto te haya servido, te haya dado un interés y pues sigue estudiando, sigue leyendo y entendiendo la Sagrada Escritura. Que Dios te bendiga.